Y fíjese, colegas, que esa pregunta, hasta que presente la maestra, Ya, es una pregunta que se ha tomado varios años en las evaluaciones, ya sea de nombramiento, sí, justo, nombramiento y ascenso está esto. La había leído también, ya que la maestra nos compartió su PPT. eh, Ahí nos había colocado la alternativa correcta, pues, pero analizándolo ello, baje maestra, es otra la otra, pregunta, creo. Estuvimos en otro tipo de... Sí, ahí está. Sí, esa. ahí Entonces, creo que no se ha miren, visto. sí, la misma. Ahí que vamos analizándolo, diga. La primera dice Ya, a ver, a ver. prohibir. Y como usted dijo, cuando Claro, alguien utiliza este término, prohibir, y ya está totalmente descartado. En otras palabras, es un elemento distractor. Pero entre la claro, B y la C, las dos hay participación del estudiante. Pero donde se evidencia más claramente es en la C, ¿no? Aparte de que, efectivamente. bueno, nos gustaría una participación, una opinión maestra de que en los PPTs lo quite la alternativa ya que Ah, usted ya, lo ok, tiene ok. preparada. ¿Para qué? Ya, Para que nosotros como maestros, les sugiero, nos quebremos un poquito la cabeza y nos vayamos a analizarlo críticamente, reflexivamente, y de esa forma nos va a ayudar más todavía, ¿no? Pero de todas maneras la intención es efectivamente. buena. Sí, sí. Entonces, Claro, maestra, a mi claro. parecer, es la alternativa C, pero si en caso no hubiese esa alternativa, le seguiría la B. Así lo analizo. A ver, le cedo el Hey, pase. pedir a los estudiantes que redacten un ensayo individual sobre la importancia de la minería para la economía nacional, citando fuentes oficiales del Estado para estandarizar la información y la ciudadanía activa es la acción del estudiante, la deliberación. En el enfoque te dice, si nosotros conocemos el enfoque, que te dice los puntos pilares, yo lo mencioné, los puntos pilares es la deliberación, los asuntos públicos, los derechos, y eso te dice el enfoque de ciudadanía. Entonces, si nosotros tenemos conocimiento de los dos enfoques, entonces no vamos a endeudar ya de marcar, ah, no, esto de acá. La B, prohibir, no, porque palabra prohibir, no, pues no, no, el Ministerio de Educación no sugiere a un docente porque es algo que impone, y eso está prohibido por el Ministerio de Educación. Ahora, pedir a los estudiantes que redacten un ensayo individual, solamente van a redactar un ensayo individual sobre la importancia de la minería para la economía nacional. El ensayo. Citando fuentes oficiales, solamente está escribiendo el estudiante para estandarizar la información, nada más. ¿Y cuál es la acción del estudiante? En cambio, la C dice promover una deliberación. Y cuando hay deliberación, ¿qué es lo que hace el estudiante? Participa, argumenta, explica, debate, conversa con su compañero para al final llegar a acuerdos. Entonces, la alternativa correcta es la C. Por eso uno tiene que saber el enfoque. Siempre es tener conocimiento para resolver estas casuísticas. Porque si no tienes conocimiento de los enfoques, entonces vas a responder según tu sentido común nada más. Y ahí es lo que vamos a fallar. Por eso te indican, ¿no? Muchos docentes solamente responden con el sentido común. Pero si tienes conocimiento de los enfoques, ya, ah, no, prohibir no va. Acá que en la B que está haciendo, solamente lectura, ensayo, lee los estudiantes, pero ¿dónde está la deliberación, la acción del estudiante? ¿Dónde está el debate, las opiniones? ¿Dónde están los consensos? ¿Dónde están los acuerdos? Entonces, si uno tiene conocimiento, se va a ir frente a la alternativa C. ¿Entendieron? ¿Sí? Sí, 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 maestra. Muy bien. La deliberación es muy importante. ¿Qué hace en la deliberación el estudiante? Opina, argumenta, explica.
debate, para al final, con todos sus compañeros, llegar a un acuerdo. Y dentro de ese acuerdo, ¿qué acciones va a realizar el estudiante? Entonces, eso es la deliberación. Continuamos. Al final ya les voy a dar unos tips. Continuamos con la casuística. Convive, participa, maneja de conflictos. Un docente, un maestro o maestra que nos apoye leyendo, y vuelvo a recalcar, enfoque de ciudadanía activa. Vamos, para avanzar, comparto la Para lectura. avanzar. Muy Dos bien. estudiantes, Juan y María, han tenido una fuerte discusión porque Juan utilizó el trabajo de investigación de María sin su permiso. María está muy molesta y se niega a hablar con él. El docente decide utilizar la mediación escolar. Pregunta: ¿cuál de las siguientes acciones del docente evidencia un rol de mediador según el enfoque del área? Alternativa A: escuchar a ambas partes por separado, analizar las pruebas y determinar que Juan debe pedir disculpas públicas y realizar un trabajo extra como sanción para reparar el daño. Alternativa B: facilitar un espacio de diálogo donde ambos expresen cómo se sienten, ayudarles a que ellos mismos identifiquen el origen del problema y guiarlos para que propongan una solución que satisfaga a ambos. C: pedir a Juan que lea el reglamento interno de la institución sobre el plagio y que escriba una carta de compromiso asegurando que no volverá a ocurrir para que María se sienta segura. A ver, una maestra, ¿cuál sería la alternativa correcta? La respuesta B. Una maestra, la respuesta B. ¿Por qué? Porque ahí hay un mediador. Dice, ¿no? Ok. Escuchar a ambos partes por separado, a ambos. O sea, el mediador está escuchando por separado a ambos. Analizar las Ya. pruebas y determinar que Juan debe pedir disculpas. No, esta es la B. Claro, la A no es imposible, ¿no? Se va la, Disculpas es imposible. ¿Por qué se va la A, maestro? ¿Por qué imposible. según usted, por qué se va la A? Simplemente porque dice pedir disculpas públicas y realizar Bien, un muy trabajo bien, extra pues como efectivamente. sanción. Eso ya lo invalida. Claro, exacto, el En cambio, invalida, la pedir B, disculpas. dice facilitar un espacio de diálogo. El mediador está facilitando el espacio de diálogo donde ambos expresen cómo se sienten, ayudarles a que ellos mismos identifiquen el origen del problema y guiarlos para que propongan una solución que satisfaga a ambos. O sea, ellos mismos propongan. Ujú. Ahí está la clave, maestra. Efectivamente, ¿no es cierto? Para responder esto nosotros también tenemos que saber conocimientos, qué es la mediación, qué es la conciliación, qué es la negociación, qué es el arbitraje, ¿no es cierto? Los conocimientos son muy importantes. ¿Y un mediador qué es? El mediador tiene que escuchar, no dar la solución del problema, sino tiene que escuchar a ambas partes, sentarse con ellos y decirles al final, ¿estás de acuerdo con lo que tu parte dice o no estás de acuerdo? Es un facilitador. En cambio, la mediación, ¿qué es? Te escucha también, te escucha, pero el mediador soluciona el problema. En cambio, acá te dice, facilitar un espacio de diálogo donde ambos expresen cómo se sienten, ambas partes. En conflicto, expresan cómo se siente. Y el facilitador
y el mediador prácticamente escucha y ayudarles a que ellos mismos identifiquen el origen del problema y guiarlos para que propongan una solución que satisface a ambos. Esto de acá es un mediador o hace un conciliador. Mediador. Efectivamente, esto es lo que hace un mediador. Escucha, facilita espacio, identifican el origen del problema y les guía para poner una solución que les satisfaga a ambas partes. En cambio, el conciliador, cuando no hay solución, él te da la solución. Y el mediador es lo contrario, te va a escuchar, ¿no? Cuando hablamos de negociación ya es diferente. ¿Qué es la negociación? ¿Qué Maestra, una maestro me consulta. dice? Maestra, Dígame, maestra. una consulta. Hablamos Dígame. sí, hablamos de los tipos de mediación, de resolución de conflictos, ¿verdad? Entonces, Sí, también tenemos ahí el arbitraje. Y hasta donde yo efectivamente. entiendo, el arbitraje es el árbitro, no es aquella persona que brinda la solución, que da la solución. Ellos es el que indica cuál, sí, qué van a hacer, ¿no? ¿Qué van a hacer las partes que están en conflicto? Efectivamente, pero ya en el arbitraje es como una sentencia. Es como una Así sentencia. es como un Exacto. juez, ¿verdad? Es como un juez. Claro, eso es Ya, prácticamente un juez. sí, en cambio el mediador es el que propone alternativas de solución, ayuda a que ellos mismos propongan la solución. Efectivamente, efectivamente, maestra, muy bien. Es cierto. Entonces, si nosotros conocemos qué es la mediación, qué es el arbitraje, qué es la negociación, entonces para nosotros va a ser más fácil descartar las preguntas que prácticamente no son, las alternativas que no son, y irnos de frente a la alternativa correcta. Basta que una maestra y maestra sabe todo el concepto de lo que es la mediación, hoy no, lo marca, no, para mí esto de que es mediación. Maestra, Pues, dígame, maestra. eh, yo pienso de que sí, efectivamente es la B, diga, pero Claro, nosotros para llegar a más allá del conocimiento que tengamos de los temas, por estrategia también se saca esto, ¿no? Arriba efectivamente. una pregunta, ¿no? De repente eso nos puede alcanzar después, pero le adelanto. En la situación, nosotros tenemos que ver las tres partes, la situación, el contexto y la pregunta. Entonces, Claro, está ahí en el contexto, ¿qué es lo que se busca? Dice, el docente decide utilizar la mediación escolar, ¿no? Entonces, ujú, y en la pregunta dice, ¿cuál de las siguientes acciones del docente evidencia un rol de mediador, ¿no? Bien clarito, ¿no? ¿Cuál de las claro, del docente se evidencia un rol de mediador? Y ya está, ahí está clarito. Entonces, claro, sabiendo bien claro que el docente simplemente es el testigo, prácticamente diríamos, ¿no? Y los actores han hecho el problema y ellos mismos proponen soluciones y hasta pues específicamente la B. efectivamente, claro. Ahí te ayudó un poquito, ¿no? ¿Cuál es el rol del mediador? Entonces, sería la respuesta, la alternativa correcta sería la B. Muy bien, maestro. Continuamos. Acá hay algunos tips que es muy importante saber para cualquier examen que ustedes den. Cero autoritarismo, como había ahí una casuística, ¿no? Si encuentras en las alternativas autoritarismo, entonces esa alternativa, descártalo, es incorrecta.
Si la respuesta dice que el docente decide, castiga o impone, es incorrecta. Y rapidito usted lo descarta. Cero pasividad. Si la respuesta dice que el docente deja que los alumnos, y acá no debería ser alumnos, sino estudiantes, hagan lo que quieran, sin guía, es incorrecta. El centro es el estudiante. Enfoque por competencias. La respuesta correcta siempre es la que describe al estudiante pensando, analizando, actuando, debatiendo, deliberando, proponiendo, etcétera, etcétera. Y algunos tips para que ustedes puedan tener conocimiento para sus futuros exámenes o evaluaciones. Muy importante, ¿no? Cero autoritarismo, cero pasividad, cero autoritarismo, incorrecta. Cero pasividad es incorrecta. El docente dice a sus alumnos que hagan lo que quieran, sin guía, no, está mal ahí. Siempre el docente es el mediador, el que guía, el que pregunta, el que está monitoreando constantemente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Por eso el enfoque por competencias dice que el estudiante es el centro del aula, es el protagonista. Entonces la respuesta correcta siempre es la que describe al estudiante pensando, analizando, debatiendo, deliberando, haciendo acuerdos o algunas acciones, o proponiendo. Continuamos. Situación. Un maestro o maestra que puede leer aprendizaje por error, se equivoca y aprende. A ver, maestra. A Durante ver. una unidad sobre identidad y globalización, los estudiantes de segundo de secundaria comentan que se sienten presionados por seguir las modas de los influencers en las redes sociales, aunque a veces no están de acuerdo con lo que ellos dicen. El docente desea que los estudiantes fortalezcan su autonomía moral. Pregunta: ¿cuál de las siguientes actividades es la más coherente con el enfoque de desarrollo personal para lograr este propósito? Alternativa A: el docente presenta una lista de valores ciudadanos. Pide a los estudiantes que identifiquen cuáles de esos valores están siendo vulnerados por los influencers más populares. B: el docente solicita que los estudiantes que seleccionen una publicación de un influencer que les genere duda, analizan los valores que subyacen en ella y explican mediante un diario reflexivo si esos valores coinciden con sus propios principios y por qué. La C: el docente organiza un debate donde la mitad del salón debe defender a los influencers y la otra mitad debe criticarlos, para luego concluir que lo más importante es siempre seguir los consejos de los padres y profesores. Muy bien, para usted, maestro, ¿cuál sería la correcta? Según los enfoques La B acá. sería para mí, maestra. Ya, ¿por qué, maestro? Porque cuando leamos ahí la B, dice: el docente solicita a los estudiantes que seleccionen. O sea, está solicitando el docente para que los estudiantes seleccionen publicación de influencers, la que genera duda, ¿no? En este caso. Y analicen los valores que subyacen en ella y expliquen mediante un diario reflexivo si esos valores coinciden con sus
propios principios y por qué. Ahí está la pregunta está en la clave, maestra. El por qué. El docente solicita a los estudiantes que seleccionen una publicación de un influencer que les genera duda, analicen los valores que subyacen en ella y expliquen, mediante un diario reflexivo, si esos valores coinciden con sus propios principios y por qué. A ver, otro maestro. ¿Por qué sería la B? Maestra, buenas noches, si me permite. Buenas noches, maestra. Justamente ahí lo que se está pidiendo es el tema de la autonomía moral, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autonomía moral, pues hablamos de esa capacidad que tenemos los seres humanos para tomar decisiones éticas, ¿no? De manera independiente, las cuales son pues guiadas por nuestra propia razón y juicio, y nos permite pues asumir responsabilidades de cada uno de nuestros actos, ¿no? Entonces, en ese ámbito, en la respuesta, en la alternativa B, cuando el docente solicita a los estudiantes que seleccionen una publicación de un influencer, los lleva a que, por ejemplo, observen en esa publicación alguna situación que ellos encuentren que les genere duda, ¿no? Que la analicen y que determinen los valores que subyacen en ella y que los expliquen. Y lleva también un concepto reflexivo, ¿no? Y si esos valores coinciden con sus propios principios y por qué. O sea, los está llevando a un proceso reflexivo donde ellos van a poner en juego su autonomía moral para tomar decisión. Sería una apreciación sobre ese tema y considero que debería ser la B. Ya. ¿Y por qué no sería la A? No sería la A porque el maestro ya les presenta una lista de valores ciudadanos y pide que ellos identifiquen cuáles de esos valores están siendo vulnerados por los influencers más populares, ¿no? Solamente que ellos ahí identifiquen, pero yo considero que no hay un proceso de reflexión que los lleve a desarrollar su autonomía moral. Sería mi explicación. ¿Y por qué no sería la C? No sería la C porque los lleva a un debate donde la mitad del salón, parece que ya hay una situación direccionada, debe defender a los influencers y la otra mitad debe criticarlos para luego concluir que lo más importante es siempre seguir los consejos de los padres y profesores. Me parece que ahí sale un poco ya de contexto porque lo que queremos ver es la autonomía moral de los estudiantes para tomar decisiones sobre un asunto, digamos, que se les presenta. Entonces acá sería para usted, el docente solicita a los estudiantes que seleccionen una publicación de un influencer. Publicación que les genera duda. Analicen los valores que subyacen en ella y expliquen mediante un diario reflexivo si esos valores coinciden con sus propios principios. Y acá se está hablando de qué. Esos valores coinciden con sus propios principios. Autonomía moral. Autonomía e identidad. ¿No es cierto? Identidad a partir del autoconocimiento y la reflexión crítica. Sí, por eso. Claro, efectivamente, promueve la metacognición y la autonomía. Un diario reflexivo. Claro, efectivamente, promueve la autonomía. Ese término diario, maestra. Dígame. Esa palabrita diario, ¿no debería ser diálogo? ¿No debería ser diálogo? Bueno, dice mediante un diario reflexivo. Bien. Diario reflexivo. Bueno, sería una apreciación. Sí, efectivamente, profesor, acá prácticamente se promueve la metacognición y la autonomía, permitiendo que el estudiante contraste la presión externa con su propio mundo interno. Sí, la autonomía del estudiante. Entonces, la respuesta correcta sería, como el maestro lo dice,
como el maestro lo ha explicado, la alternativa B. Bien. Maestra, Dígame, maestra. sí, efectivamente es la B, diga. Viendo Claro. todas las estrategias, es la B. Y como dice el maestro, creo que ahí es mediante un diálogo reflexivo, no es un diario. Entonces, yo más o menos para poder ayudarnos en este caso, en cuanto a las alternativas A y C, para poder usar la técnica del descarte, ¿cuál sería la alternativa distractora? No, bueno, así nos hemos ido viendo, calificando, acostumbrándose, podríamos decirle, para poder descartar en algunos casos que no se pueda determinar o identificar, ¿no? Entre la A y la C, maestra, ¿cuál sería la distractora? A ver, vamos a ver qué dice el docente presenta una lista. El docente está, acá prácticamente el docente está haciendo, y el protagonista tiene que ser el estudiante. Aquí el docente presenta una lista, le está diciendo, de valores ciudadanos. Basta que diga el docente te presente una lista y el docente lo está haciendo. El docente es el protagonista y el protagonista tiene que ser el estudiante. Y pide, incluso todavía le está pidiendo, les pide, ¿no es cierto? Pide a los estudiantes que identifiquen cuáles de esos valores están siendo vulnerados por los influencers más populares. Solamente el estudiante, el docente le está pidiendo. Nada más. ¿No es cierto? El docente lista y pide. Entonces el protagonista, según el enfoque por competencias, es el estudiante, no es el docente. Entonces la alternativa A sería descartada. Ahora, la C. El docente organiza un debate donde la mitad del salón debe defender a los influencers, un debate, y la otra mitad debe criticarlos. Lo está criticando. Para luego concluir que lo más importante es siempre seguir los consejos de los padres y profesores. Desarrollo personal. Acá es el enfoque de desarrollo personal. Seguir los consejos de los padres y profesores. ¿Y dónde está su autoconocimiento de él? ¿Dónde está su autonomía? Por ese motivo, la alternativa C también descarta. Entonces, la alternativa correcta es el docente solicita a los estudiantes que seleccionen una publicación de influencer. Ellos seleccionan cualquier publicación de cualquier influencer que a ellos les gusta. Ellos van a seleccionar, van a buscar, van a investigar. Ellos van a elegir. Son protagonistas eligiendo. Que les genere duda, luego analizan los valores que subyacen en ella y luego explican mediante un diálogo reflexivo. Si esos valores coinciden con sus propios principios, se van a hacer, incluso acá va a ser una comparación con su identidad de ellos mismos y del influencer. Y también acá viene la autonomía de los estudiantes al saber elegir los valores o al saber identificar si los valores de ellos son los valores de los influencers. Continuamos. Profe, yo más Dígame. bien, si me permite ir en la apreciación anterior. Ahorita creo que no sé si me escuchan porque mi internet está inestable. ¿Sí me escucha? Sí, la ¿Sí me escucha ahorita? escuchamos. Ya. Sí, Mire, me escuchando. el término, por ejemplo, que el docente presente una lista de valores ciudadanos, bueno, hasta ahí podríamos considerar, inclusive que pida, porque es un término donde pide que los estudiantes interactúen o realicen alguna actividad. Pero la actividad aquí de identificar, ¿no? Identificar como que no encaja con lo que está pidiendo, ¿no? O sea, con el propósito, ¿no? Entonces, en ese ámbito,
yo considero que el término que cuando dice pide, o sea, está bien, pero ya cuando habla de que identifiquen cuáles celulares están siendo vulnerados por los influencers más populares, como que ya le resta autonomía de decisión al estudiante para que pueda determinar, lo que sí se encuentra en la alternativa B. O sea, porque ese término pide está en una alternativa que justamente una de las preguntas anteriores es válida y está aquí, a ver, pero A voy a ver, mirar dónde está, ya, aquí está, mire, yo estaba revisando aquí, por ejemplo, en la pregunta, a ver, si me permiten un ratito, creo escuchamos, que es, maestra. sí. Ya, aquí, por ejemplo, en esa alternativa donde dice que el docente organiza una asamblea con representantes de todos los grados para que identifiquen el conflicto. Mire, el docente organiza una asamblea con representantes de todos los grados para que identifiquen el conflicto como un asunto público. Les pide que investiguen sobre el derecho al juego y al uso equitativo del espacio y que propongan colectivamente alternativas que beneficien a todos, no solo a la mayoría. Y fue una respuesta correcta. Mire, aquí el docente está organizando una asamblea y les está pidiendo que investiguen, ¿no? Ya. ¿Y ese es el enfoque de? ¿El enfoque por competencias o el enfoque de desarrollo personal? Desarrollo personal, Perdón, ¿es el enfoque de desarrollo personal o de ciudadanía activa? ciudadanía Lo que activa. usted me está diciendo. Ciudadanía activa, porque esa fue una respuesta Claro, correcta de la claro. pregunta sobre la situación de los chicos que jugaban fútbol y ocupaban toda la cancha. Y esa terminó siendo la alternativa correcta. Por eso le digo que la propuesta del docente está bien, pero el tema es que lo que les pide ahí simplemente que identifiquen, entonces ya eso le quita lo que está pidiendo y ya no va con el propósito que es el desarrollo de la autonomía moral. Bien. O sea que para usted la alternativa B Sí, es la que correcta. estamos, la ve, claro, Ya. sino que cuando el docente preguntaba que cuál era el distractor, no, usted hizo la referencia de que en la A, se convertía en como no alternativa correcta porque dice el docente les pide, pero si el docente cuando pide a los alumnos una acción dentro del enfoque, sí es correcto, sino que lo que les pide es que identifiquen, entonces ahí ya se rompe, digamos, Pero según el enfoque por competencias, ¿quién es el protagonista? el estudiante. El estudiante. Efectivamente, Claro, y si el efectivamente. docente les pide, está bien para que ellos participen y trabajen, sino que cuando ya les pide que identifiquen, entonces ya no encaja. Bueno, esa es Claro, efectivamente, claro, mi que humilde pide, apreciación, ¿no? Pero claro, creo y pide que a los estudiantes que claro, ya que identifiquen, identifiquen. ya, es una, ¿cómo lo puede ser? Ya, es como para primaria, ¿no es Ujú, cierto? No es para secundaria, identifiquen, no es de una demanda, como quiere decir, analiza, ¿no es cierto? claro. Aplica, crea, Mm. solamente es una baja demanda cognitiva, es esto, Y lo que el identifica, docente está buscando, que los estudiantes fortalezcan su autonomía moral. Su efectivamente, autonomía moral. claro, Bueno, exacto. bien. Bien, Bueno, estamos maestro, aquí en esta sala, yo creo que claro, para poder, ¿no? Entre nosotros, como decía el maestro claro, que me para poder precedió, aprender. ir cruzando, sí, ir cruzando ideas y llegar lo más empoderados posibles al examen. Claro, Sí. efectivamente. Y, Aquí entre aquí todos, tenemos que aclarar todos los conceptos y con el mayor de los respetos y absoluta participación. Yo creo que todos claro, estamos en esa línea trabajando y cada participación yo considero que debe ser lo más valiosa posible porque nos va a ayudar a todos. claro, y eso es desarrollo personal, ¿no es cierto? Bien. Desarrollo personal, democracia. Ujú. Efectivamente. Muchas gracias, maestro, por su aporte. A ver, continuamos. ¿El examen evalúa cómo enseñas o qué haces o qué sabes? El ministerio no te preguntará la definición de conflicto cognitivo. Te pondrá una situación como esta. Un docente de DPCC nota que sus estudiantes creen que las leyes solo sirven para castigar. Él les presenta una noticia donde una ley protegió a una comunidad vulnerable. ¿Qué proceso pedagógico está buscando generar?
saberes previos, conflicto cognitivo, metacognición. Ahí acá me comunicaron que ya no ponga la respuesta, ¿no? Pero ya, esta es una pregunta ya, ya seguramente todos los profesores dirán lo correcto. Es una pregunta ya que prácticamente todos los profesores lo saben. ¿Cierto? Sí, maestra, pero es bueno que se recuerde porque a veces podríamos considerar que en la más facilita es donde a veces uno cae. Esa es la situación. ¿Está Sí, bien? efectivamente. Está bien. Y hay veces los que más saben, caemos más. Es sorprendente, de verdad. Así como los estudiantes, ¿no? Los estudiantes en un examen de admisión que ingresan a la universidad, o si haces tú un examen de preuniversitario, solamente con alternativas, y los estudiantes que más saben en esos tipos de examen de alternativas son los que más fallan. Tienen muchas dudas en responder. Y ahí es lo que tengo la experiencia, porque yo he trabajado también en un colegio, en un consorcio. He trabajado como 8 años y tenía estudiantes excelentes, con amplios conocimientos. De verdad, ellos parecían unos pequeños profesionales. Y cuando tomábamos ese tipo de examen de conocimiento, la cual no es como los estatales, no es que es un enfoque por competencias. Los preuniversitarios son mayormente todo lo que es conocimientos. Y cuando tomamos un examen de esos de alternativa, nada más de conocimientos, y los alumnos que eran más inteligentes, ellos eran los que fallaban. Y los alumnos que prácticamente eran los más flojitos, los más relajados, se podría decir, y era sorprendente, se sacaban 16, 15, 18. ¿Qué pasó ahí? Eso Maestra, dígame. Sí, sí, quería intervenir. En ese caso, A ver, dígame. es que, claro, esos chicos excelentes, buenos, como también pasa incluso hasta en los deportes, estás bajo presión. Y cuando no sabes manejar tu inteligencia emocional y tu autorregulación, entonces pasa mucho y nos pasa también a nosotros, ¿no? Por eso es importante afianzar todos estos conocimientos. Me parece interesante lo que usted está manejando, no solamente los TIC, sino poder identificar cuáles son las palabras claves y todo ello. Y si nosotros nos equivocamos, pues del error también avanzamos. Eso es lo que sucede, maestra. Sí, efectivamente. Sí. maestra, Dígame, maestro. fíjese como usted lo dice y nos vuelve a orientar, diga. Y mi persona, soy sincero, que en esta hubiese caído. Si no lo En veo esto, que la alternativa, sí, claro, mira, porque soy sincero, ¿no? Porque, y eso le pregunto, ¿qué estrategia nosotros podemos utilizar para poder identificar cuándo son saberes previos, cuándo es un conflicto, cuándo es una metacognición? Y siempre en preguntas de ascenso o nombramiento, te nos viene un buen número, ¿ah? Y yo pienso de que, y le pregunto, ojalá por ahí nos pueda dar unos tips para poder identificar eh, estos casos de saberes previos, conflicto cognitivo, metacognición, por favor. cuando hacemos una sesión de aprendizaje, a ver, ¿qué sesión de aprendizaje? A ver, dígame un tema. Emociones. Sobre Ya las las emociones. emociones, ya las emociones. Entonces, lo primero que tienen que hacer es la motivación. Así, eso lo estoy en la parte de abajo en mis sesiones, en mis diapositivas lo tengo, le iba a explicar recién. Eh, y hacemos una motivación, ya sea con videos, dilemas morales, noticias de periódicos. Entonces, preguntamos, no le damos el tema al estudiante y preguntamos emociones.
o entonces los estudiantes tienen que participar con sus propios conocimientos de ellos que han aprendido, ya sea en casa, ya sea en la sociedad, lo que él cree que es las emociones. Se puede equivocar, pero todo es aceptado. Todo es aceptable, porque son sus saberes previos. Te podrán decir qué son las emociones. De repente te dicen, son los sentimientos. O probablemente te dicen, es una reacción. De repente los chicos saben, ¿no? Y todo es válido porque son sus saberes previos. Ya el docente, a través de que se va llegando a la problematización, recién va a realizar el conflicto cognitivo. Y el conflicto cognitivo es el desequilibrio prácticamente de su pensar. ¿Qué será? Te pregunta ahí. ¿Qué será? ¿Estará bien lo que estoy diciendo o estará mal? ¿Y las emociones serán la alegría? ¿Serán el amor? ¿Será la ansiedad? ¿Será la frustración? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? El conflicto cognitivo es un desequilibrio que el estudiante tiene. Y la metacognición es la autoevaluación que tú tienes que realizar al final de la clase. Y esa metacognición te va a permitir que tú como maestro te des cuenta que sí, el estudiante ha logrado el propósito, ha desarrollado sus competencias, ha logrado el propósito de tu sesión. Eso es con respecto a los saberes previos, conflicto cognitivo y la metacognición. O de repente por acá hay un docente o maestro que nos quiere agregar algo más con respecto a los saberes previos. Puede participar. Estamos para aprender. Maestra. Dígame, maestro. Más que agregar o participar, yo más bien quería aprovechar esta explicación que se está haciendo para preguntarle, ¿no? Porque antes de llegar en la problematización, los saberes previos cuando realizamos, muchas veces, claro, en algunos temas fácil de llevarlo, pero en otros temas no se llegan ni siquiera a saberes previos. Entonces, si no llego a saberes previos, ¿cómo yo puedo problematizar o en todo caso ponerle un conflicto cognitivo? ¿Qué hacer Por en eso esos está casos, maestra? por eso la motivación es muy importante. El inicio. Esos son los procesos pedagógicos, ¿no es cierto? Y los procesos didácticos que ya en el desarrollo se van a realizar. Pero la motivación es muy importante para que el estudiante pueda pensar, repensar y decir sus saberes previos. Si usted hace una buena motivación, ya sea, no sé, poniendo su linterna con un objeto, de repente si quiere dar una clase de identidad o una clase de, ¿cómo se llama esto?, de crisis humanitaria, ¿no es cierto? Usted tiene que ver que la motivación es la fuerza para que el estudiante
comience a participar activamente con sus saberes previos en la sesión de aprendizaje, en la clase. La motivación es lo que va a dirigir todo el aprendizaje, y la motivación se va a dar en todo momento. Es muy importante que el docente prepare muy bien su motivación. Y la motivación se puede hacer mediante un objeto. De repente usted quiere venir con un sombrero, de repente quiere llevar una muñeca, una estatua de yeso, una artesanía a su aula, o probablemente si habla de la Cruz Roja Internacional, en cuarto año de secundaria puede llevar usted un chaleco puesto, ¿no es cierto?, con una cruz roja. Depende de cada uno del docente de realizar una buena motivación. La motivación se puede dar mediante videos, mediante noticias, mediante dilemas morales, y principalmente una motivación tiene que ser del contexto del estudiante, lo que más le interesa al estudiante y de su realidad. Solamente así el docente va a lograr que el estudiante, aunque sea un poquito, es difícil la clase, es cierto, los temas no, de repente para los estudiantes son desconocidos, pero si realizas una buena motivación, al estudiante le vas a impactar, va a quedar enganchado, va a querer preguntar, va a querer participar, le creas dudas al estudiante. O sea, todo depende de la motivación. Para que el estudiante comience a pensar y decir los saberes previos. Y cuando el estudiante comienza a participar y dice equivocadamente algo, solamente usted dígale muy bien, porque es un aprendizaje por error. Ya los otros estudiantes más hábiles que logran sus competencias, poco a poco van a estar participando, y ahí el estudiante se va a dar cuenta y va a disipar sus dudas, escuchando a los demás. De repente usted pregunta, pregunta, pasa por el otro estudiante, un estudiante no lo responde, pero usted se da cuenta que no lo responde, y ¿qué pasó con él? ¿No es cierto? Y sigue usted haciendo participar a los demás chicos que desarrollan su competencia y tienen A. Y nuevamente tiene que volver donde el muchacho, donde el estudiante, a preguntarle. Y hay chicos que están observando, escuchando, mirando qué está diciendo, y ese chico que no te dijo nada el primer momento que usted pasó, de seguro que lo va a decir. Maestra, sí, efectivamente, diga. Ojalá en el transcurso de la secuencia, viendo casos, por ahí nos haga más práctico en la resolución de estas situaciones, ¿no? Tratamos de ver saberes previos, listo, chicos o colegas o profesores. Aquí tenemos este caso, vamos viendo, vamos analizando, porque no todos vienen a la misma altura, vienen Claro, en efectivamente. distintos ángulos, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos para poder acertar en las respuestas. Ojalá en el transcurso de la secuencia podamos encontrar. Continuemos, maestro. Lo que Gracias. yo he querido darles en esta capacitación es los puntos, lo que el docente, lo que la maestra y el maestro tienen que tener conocimiento para que no esté dudando tanto en marcar, ¿será la respuesta, la alternativa correcta o no será la alternativa correcta? Todo maestro debe saber muy bien los enfoques. Y los enfoques ustedes también tienen que seguir investigando más y más. Y todo maestro tiene que saber muy bien sus procesos pedagógicos y sus procesos didácticos en una sesión. Eso es muy importante porque ustedes saben muy bien en los exámenes que vienen por el Minedu, te hace mucho lo que es la motivación, preguntas alternativas, preguntas con alternativas de saberes previos, conflicto cognitivo, metacognición, motivación. Esas preguntas siempre vienen. Es fundamental que todo maestro y maestro, hay veces nosotros preparamos nuestra sesión
De repente como usted dice, ¿no? Acá hay que saben bastante y hay también que saben menos. No todos estamos a la par, pero vamos a aprender poco a poco. Saberes previos, para la próxima unas 2, 3 casuísticas. Conflicto cognitivo, 2, 3 casuísticas. Metacognición, 2 o 3 casuísticas. Al igual como el enfoque que hemos explicado, el enfoque de desarrollo personal. ¿Cuáles son los enfoques? Tienen que estar sí. Listo. Enfoque ¿Cuáles son de los enfoques? desarrollo personal y ciudadanía activa. Muy bien. Si hacemos una diferencia de ambos enfoques, ¿cuál sería la diferencia? Desarrollo personal, ciudadanía activa. Si hacemos una diferencia entre el enfoque de desarrollo personal, muchos docentes, cuando les preguntamos cuáles son los enfoques de tu área, no conocen, no te dicen, desconocen, o probablemente se olvidan. Pero nosotros, ¿cuál sería la Maestra, diferencia? Sí, maestra. Considero que el enfoque de desarrollo personal implica más que todo promover el autoconocimiento. Tiene que ver también con la construcción de la identidad, tiene que ver con el tema también de la valoración personal, ¿no? La autoestima y la parte de la ciudadanía activa tiene más con el tema de fomentar la participación democrática, tiene que ver más con el tema de los derechos humanos, con el cumplimiento de los deberes, con la convivencia, ¿no? Con la convivencia y lograr que se cumplan los acuerdos de convivencia. Claro, claro, efectivamente, ¿no? La maestra ya ha dado algunos puntos muy importantes con respecto a los dos enfoques, desarrollo personal y ciudadanía activa. Pero si damos una mirada en la diferencia, podemos decir que desarrollo personal es del estudiante, de adentro, una mirada interna al estudiante, desarrollo personal, como la maestra ha dicho, autonomía, autoconcepto, autoestima, una mirada adentro del estudiante, su identidad. Y ciudadanía activa, una mirada ¿para dónde? Externa, tiene que ver Muy bien, maestra. cómo se proyecta la comunidad. Claro, una mirada externa. Hay dos cositas importantes ahí. O sea, Sí, maestra. Profesor, soy el profesor Alan. En el desarrollo personal implica que el estudiante se conozca a sí mismo, ¿no? Y usted lo acaba de decir, es una introspección y se integre adecuadamente y de forma saludable y armónica a la sociedad, ¿no? En lo que corresponde a la ciudadanía activa, es también clave porque se reconoce ya como un sujeto de derechos, ¿no? Y que entiende que todos tenemos derechos definitivamente y que el Estado y la sociedad deben garantizarlo, ¿no? Y asimismo, pues que la libertad personal tiene un impacto, ¿no? En los demás y en todo el entorno social. Lo que, ¿cómo se llama? Adolece actualmente nuestros gobernantes, porque parece que no tuvieran ningún concepto ni de desarrollo personal ni ciudadanía activa. Bueno, un comentario nada Efectivamente, más. ¿no es cierto? Es muy importante. Hay veces, otros maestros minimizan o no le dan tanta importancia al área de DPCC, desarrollo personal, pues su nombre mismo lo dice, Es un área desarrollo transversal, es un área personal. transversal clave, Efectivamente, estratégica, claro. claro, efectivamente es muy Defendemos importante. nuestra área. Claro, es muy importante. ¿Por qué crees ahora que los especialistas están viniendo a los colegios y le han dado mucha importancia al desarrollo personal? O sea, a lo que van a monitorear son a segundo y a quinto en desarrollo personal.
los especialistas. Son áreas priorizadas ahora: matemática, comunicación, CT y desarrollo personal, lo cual antes nada, desarrollo personal ni lo miraban. Hoy en día, a esas áreas son los que más lo van a estar monitoreando, ingresando los directores, ingresando los especialistas. Como usted dice, maestro, son áreas priorizadas y muy importantes en la vida del estudiante, en la vida de nosotros. Bueno, ahí me despido. Muchas gracias por su participación. Maestra, antes que se despide, quisiera hacer un pedido, maestra. Dígame, maestra. Solamente pedirle de manera encarecida de que no quiero pecar de soberbio, nada. Los Ya. ejercicios, me parece que está demasiado fácil, ¿no? Porque lo hemos visto varias veces. Lo que me preocupa es que acá en los últimos años, maestro, de a partir del 2021 para adelante, los exámenes están Sí. más difíciles. Entonces, me gustaría bastante repetir el ascenso, por ejemplo, de acá del último. Son bastante complejas las alternativas. Repasar más que nada las últimas preguntas, maestra. Ese sería un pedido muy especial. Gracias. Sí, maestro, sí, está, como usted dice, que estamos empezando y lo estamos haciendo un poquito fácil para estar ingresando, para tener conocimiento, para estar, como quien decir, ¿no? Yo sé, ¿no es cierto? Estar motivado y acertado todas las preguntas, ¿no es cierto? Ya poco a poco vamos a avanzar con las preguntas un poquito más, más difícil, como quien decir, ¿no? Que se parecen ambas alternativas, que usted va a tener que reflexionar para que pueda, ¿es la alternativa o no es la alternativa? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo detecto? ¿No es cierto? Y como digo, ¿no? Para eso se tiene que tener también conocimiento. Esa parte es Claro muy que importante, maestra. Esa parte muy importante. Gracias. Y yo le agradezco, creo que también a nosotros, colegas que estamos en la sala, por experiencia, les digo, el año pasado se me escapó el examen y más fue por cruzar la respuesta de la ficha ¿cómo se llama? A ponerlo, digamos, en la ficha óptica, de la hoja de respuesta a la ficha óptica. Ahí fue mi error, pero eso sí lo digo con experiencia, que debemos manejar los conceptos. Así, efectivamente. al revés y al derecho. Lo que es saber previo, lo que es metacognición, lo que es evaluación Efectivamente. formativa, los conceptos del área, las competencias, las capacidades, los enfoques. O sea, tenemos que manejarlo eso al revés y al derecho. Y ténganlo por seguro que en la medida en que usted vaya manejando esos conceptos, cuando se presenten las casuísticas, va a tener elementos de juicio y actuación para poder encontrar la respuesta clave o la palabrita clave que le va a llevar a elegir la respuesta correcta. Eso sería una apreciación. Muchas gracias. Y efectivamente, sin conocimiento vamos a dudar muchísimo, pero con conocimiento, como dice el docente, saber qué es saberes previos, metacognición, heteroevaluación, saber qué se interactúa con todas las personas, qué es deliberar, qué es manejar conflictos, tiene que saber un docente, para que de ella no esté tanteando, sino que diga, esta es la respuesta correcta y lo es. Esta es la alternativa correcta. Con conocimiento ustedes van a tener el éxito. Muchísimas gracias. Maestra, Dígame. disculpe, yo creo que su estrategia está interesante. Lo que sí me gustaría es que se respeten las normas en una sala virtual. Hemos tenido bastantes interrupciones al respecto. Entonces creo que tenemos que tener cuidado con nuestros audios y le sugeriría que usted sea siempre la anfitriona para que pueda tal vez silenciar o intervenir en el momento adecuado. Gracias. Bien, gracias por su aporte, maestra, lo tendré en cuenta. Y a todos ustedes. Gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches, maestra.